Literatura y cultura del barroco español. Vamos a empezar la explicación de temas generales o de fondo de este curso con el análisis de la palabra barroco. En este término, la palabra barroco fue inventada por críticos posteriores. Es una traducción francesa de la palabra portuguesa barroco. En español sería barrueco, que significa perla de forma irregular o joya falsa. El término barroco fue después usado con un sentido despectivo, para subrayar el exceso de énfasis y abundancia de ornamentación y su carácter irracional. Fue finalmente rehabilitado a fines del siglo XIX por el historiador de arte Heinrich Wölfflin. El barroco, además de un periodo de la historia del arte, fue un movimiento cultural que se extendió en la literatura, la escultura, la pintura, la danza y la música desde el año 1600 hasta 1750, aproximadamente, por toda Europa. El estilo barroco surgió en Roma a principios del siglo XVII y de Italia se irradió o partió hacia la mayor parte de Europa. Definición. El período barroco se ubica entre los periodos manierista y rococó, aunque algunas definiciones llegan a incluir a ambos movimientos como parte del barroco y, por ende, lo sitúan entre el arte del Renacimiento, movimiento que llega en el siglo XVI a España, y el movimiento neoclásico del siglo XVIII. Unas palabras para definir los términos mencionados. El manierismo. Su origen etimológico proviene de la definición que ciertos escritores del siglo XVI, como Giorgio Vasari, asignaban a aquellos artistas que pintaban a la manera de, es decir, siguiendo la línea de los pintores renacentistas Miguel Ángel, Leonardo o Rafael, pero manteniendo en principio una clara personalidad artística. Los colores no remiten a la naturaleza, sino que son extraños, fríos, artificiales, violentamente enfrentados entre sí, en vez de apoyarse en gamas de colores. El propio Miguel Ángel o el académico Rafael experimentaron en sus últimas obras el placer de la transgresión, desdibujando sus figuras o dejando inacabadas sus obras, como vemos aquí. En España influye en el Greco, en sus personajes alargados que testan los límites del canon clásico. Aquí veis algunos ejemplos del Greco y sus personajes alargados. Es un estilo posterior al Renacimiento, por lo tanto, y anterior al barroco. El término rococó proviene de la palabra francesa rocaille, piedra, y coquille, concha marina, dada la preferencia por las formas onduladas e irregulares. El rococó se define por el gusto de los colores pasteles, suaves y claros. Predominan las formas naturales y tiene en común con el barroco el gusto por lo recargado. Es un arte mundano, sin conexión con la religión, que trata temas de la vida diaria, de galanes y aristócratas, así como muestra un gusto por lo exótico y oriental. Se reflejan paisajes luminosos y coloridos. No simbolizan nada social ni espiritual, solo superficialidad. En España, el recargamiento del estilo churrigueresco, que viene de los hermanos Churriguera, está emparentado en sus excesos decorativos con el rococó. Es un estilo anterior al neoclasicismo del siglo XVIII,
que implica una vuelta a la imitación de los clásicos modelos griegos y romanos. En España, el rococó se mezcla con el barroco y se extiende hasta el siglo XVIII. Volviendo al barroco, este estilo se enmarca en un tiempo en el cual la Iglesia Católica tuvo que reaccionar contra numerosos movimientos revolucionarios culturales que produjeron una nueva ciencia y nuevas formas de religión, como la Reforma Protestante. Se ha dicho que el barroco en arquitectura intenta dar al papado, un camino formal imponente de expresión para restaurar su prestigio y el de la ciudad de Roma, al punto de hacerse de alguna manera simbólico de la Contrarreforma católica. Así, en Roma, la arquitectura barroca renovó ampliamente las áreas centrales con la adición o revisión urbanística, pero muchos otros ejemplos son encontrados en otras ciudades europeas y en las Américas españolas. Es importante destacar que el barroco fue una innovación cultural general. En España fue muy popular en el arte religioso y se centró en el recargamiento de elementos decorativos, en lugar de transformar la arquitectura urbana, una indicación clara de la crisis económica que se experimenta en el siglo XVII.